Leonel Gioda, una descripción exhaustiva, no solamente de la masacre ocurrida en el Banco Popular Financiero y del contexto judicial alrededor de un episodio que conmovió a los riocuartenses y al país, sino de un tiempo social, cultural, de una mirada que a lo mejor uno podría vincular, o quizás podemos vincular también con lo que sucedió después con el crimen de Nora Dalmazo, sobre todo en las respuestas sociales y concepto del morbo y de lo atractivo que resultaba la muerte, aún desde el más profundo de los dolores, ¿no? Para ese interés social y colectivo. Por eso decimos que es una descripción que va más allá del caso en sí mismo. La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de su editorial, volvieron a editar Banco Chico Infierno Grande, esta obra póstuma de Leonel Gioda, que se puede adquirir también allí mismo en la Casa de Altos Estudios, pero que podemos encontrar en las librerías y que seguramente vamos a poder referenciar en la próxima Feria del Libro. Un libro que permite, a través de quien fue docente durante más de 30 años en las cátedras de periodismo y comunicación impresa de la Facultad de Ciencias Humanas, incorporar también esta lectura novelada de un hecho periodístico. Bueno, hay tanto para descifrar y describir a través de esta publicación que es necesario hacerlo también con uno de los periodistas que va a formar parte de la presentación allí en la Feria del Libro. Tantos años vinculado con el periodismo judicial, y cuyas notas siempre esperábamos leer y extrañamos tanto en el diario Puntal. Alejandro Fara, Turco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, se referencia, decíamos allí en el libro de Leonel, un tiempo de Río Cuarto y un tiempo de su justicia, de su sociedad. Hay una descripción muy exhaustiva, más allá de lo que ocurrió aquella mañana en la masacre del Banco Popular, ¿no? Así es, Pablo. Es la verdad que el libro, bueno, primero estamos hablando de un libro que tiene 300 páginas, donde está el centro, obviamente, que es el episodio, el acontecimiento, pero también todo un marco que acompaña eso, una ciudad, un momento, como bien decís. Te digo que a mí me pasó algo muy importante cuando mientras leí el libro. Bueno, me adentraba en las primeras páginas y en las primeras páginas era contar un poco eso, cómo era la ciudad en ese momento, ¿cierto? Eh, Bien, hasta ahí íbamos más o menos siguiendo el hilo. Como la página 30, 40, entras ya los preparativos, en cómo se fue pergeñando este asalto, esta masacre, y te puedo asegurar que entras como en una especie de thriller, donde no lo podés dejar porque es tan minucioso y además con tanta destreza lo hace, porque eh, lo que hace Leonel es, yo decía, ponía un poco en las redes, ¿no? Es filmar la película que él siempre nos enseñó que teníamos que escribir, ¿cierto? Él decía que había que escribir como quien filma y que la película la gente no quiere que se la cuenten, sino que la quiere ver, ¿cierto? Bueno, él la mostró. La estábamos Él viendo. definitivamente la mostró esa película porque lo hace incluso con los recursos técnicos de un cineasta, porque hace flashback, va y viene en el tiempo, en algunos momentos se centra en el episodio descarnado de la matanza, por ahí vuelve y habla con algún familiar o cómo se estaba preparando días antes o qué sucedía en la vereda esa mañana. La descripción es tan minuciosa que la verdad que yo quedé anonadado y lo hablaba con gente, con colegas, con amigos y yo decía, en Río Cuarto nunca se escribió un libro así. Me parece que es de un... Además de la valía del legado, ¿cierto? Del legado histórico que representa, que realmente se cuenten todos los entretelones de este episodio, es un legado para quienes hacemos periodismo. Tiene un valor incalculable y la verdad que, bueno, nosotros de alguna manera, como docentes en la universidad, vamos a preocuparnos porque esto realmente sea retomado por los estudiantes, porque me parece que es realmente
la mejor herencia que nos podía haber dejado el viejo Leonel, ¿no? Sí, un docente que nos permitía que en cada clase sintiéramos que estábamos en una sala de redacción, generaba inmediatamente el aura. Ahora pensaba, Alejandro, que tuvo una ventaja, Leonel, haber escrito el libro con todos los elementos sobre la mesa, ¿no? Porque había transcurrido ya un tiempo desde que habían sucedido los hechos. No sé exactamente los años que habían pasado, pero ya tenía el expediente judicial. Pero también eso era un desafío, ¿no? Porque cuando vos el hecho lo viviste, inmediatamente lo contás, tenés también todo un escenario, detalles, testimonios, gente que no se olvida, que te cuenta lo que vivió en ese momento. Ahora, cuando tenés que reconstruirlo con el tiempo, implica una tarea muy ardua de investigación, de recuperar todos esos datos, y allí se notaba en plenitud el periodista, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos esto que decís, en realidad en el libro no se nota. Claro. Parece que está escrito ahí, en el fragor del momento. Que ocurrieron los hechos y se puso a escribirlos, claro. Vos te das cuenta que hay todo un artificio, ¿cierto? Hay todo un trabajo de quien se pone a escribir y que lo recrea de una manera pero muy vívida. Porque es eso, si bien pasó muchos años y además hay una circunstancia que es insoslayable. Leonel escribió este libro cuando estaba con un pronóstico de enfermedad muy grave. Él lo sabía y lo escribió contra reloj, ¿cierto? Tengo el recuerdo de algunas visitas de él en la redacción, donde él iba al archivo a buscar las notas y lo hacía, pero con el entusiasmo de un pibe que recién está empezando su carrera. La verdad que eso emocionaba en ese momento cuando lo veía, emociona ahora cuando uno lee el resultado de ese trabajo. Realmente es un librazo. Quiero destacar el aporte de Hernán. Hernán me parece que colaboró en la última instancia, no sé si de corrección o de algo, hizo algún aporte. Estamos hablando de Hernán Bacana Braja, que además te va a acompañar en la presentación del libro, ¿no? Sí, en la presentación vamos a estar con Hernán y con Liliana Jovet, que son, ellos hicieron el prólogo a la primera edición. Ajá, ¿cierto? El libro tiene 3 prólogos: el de Liliana Jovet, el de Hernán Baca Narvaja, y ahora se suma en esta edición el que me pidieron que escribiera y que lo hice realmente con mucho placer. Porque, bueno, realmente, como te digo, fue redescubrir a ese viejo docente y además, esto por ahí no se sabe mucho, pero esta edición tiene el agregado, tiene un anexo que es un mínimo aporte que hago para esta edición, que es la incorporación de la única entrevista que concedió uno de los condenados, que es Francisco Pancho Nievas, cuando fue juzgado por su último delito. Bueno, ahí tuvimos ocasión de hacer la entrevista. Esa entrevista está incorporada hoy en el libro que va a ser presentado el día viernes a las 20 horas. Así que, bueno, es un que es, entiendo, el único testimonio, ¿no? Porque después Alina no habló, la mujer no habló, no hablaron más después del hecho. No hablaron más, no hablaron nunca, y es como que era la nota. Tampoco lo habían hecho durante el proceso judicial. Bueno, ahí me parece que Nievas en algún momento hace como una declaración que está retomada, una declaración muy mentirosa si se quiere, que no tenía mucho valor desde lo que decía. Pero sí, tengo entendido que él habló muy breve y después se llamaron a silencio hasta que, bueno, se dio esta oportunidad en un pasillo de cruzar, como lo haces vos tantas veces. Ahí en tribunales y encontrar. Exactamente. Y ahí se abrió como una ventanita para hacer la nota. Bueno, nos jugamos toda la ficha y terminó dando una entrevista bastante larga, donde más que el valor de lo que decía, del contenido, era un poco descubrir el personaje oscuro que hay detrás de Nieva, ¿no? Porque bueno, es todo que yo creo que de alguna manera lo tratamos de plasmar en esa entrevista. Alejandro, ¿vos qué recuerdo tenés de lo ocurrido allá en la masacre? Mira, vos sabés que particularmente a mí me tocó mucho, porque te cuento que yo egreso en el año 1988. Sí. La masacre había sucedido un año antes. Un año antes. Mi primer trabajo fue en el Banco Popular Financiero. O sea, mirá vos. Yo con 18 años entré a trabajar al banco cuando había pasado meses de ese episodio.
tengo el recuerdo. A los pocos meses del episodio vos entraste a trabajar en el banco. Exactamente, Mirá mira, te vos. cuento más. Yo me iba con un saco que mis compañeros se reían porque era un saco viejo que tenía, no sé, habría heredado de algún familiar, Sí. y unos zapatos Luis XV. Con eso iba al banco, salía del banco y tomaba el colectivo para ir a las clases de Leonel Gioda. O sea que, Mirá vos. por eso yo no lo conté en el prólogo, porque me pareció muy autorreferencial. Te lo cuento ahora porque... Pero es una anécdota pregunta. fantástica, digamos, para Pero describir sí, te quiero decir el que era... vínculo con el hecho, ¿no? Y además era eso, era ver un ambiente muy cargado. Vos imaginate, yo súper pibe, porque era re chico y yo trabajaba con los gerentes, tengo el recuerdo ese, en un primer piso, y había todo ahí una cosa de hablar entre ellos, ¿viste? Pero obviamente con un clima muy, como de mucho dolor, porque era toda gente muy querida, empleados laburantes, gente con sus familias, que además tuvo una muerte absolutamente gratuita, porque fue así. Bueno, ese es el recuerdo, pero no, nunca de una conversación en la que uno pudiera asistir, es como que al pibe lo hacían a un lado, es como que era algo como un dolor muy, muy propio, muy, muy de ellos, ¿cierto? Muy de los compañeros. Ese recuerdo tengo, sí. Sí. Pensaba, Alejandro, que, porque lo retoma particularmente Lionel en su descripción de la sociedad que había en aquel entonces y de la repercusión, no solamente local y nacional, que en distintas circunstancias, porque además en aquellos años no había ni la cantidad de medios, ni la inmediatez, ni la dimensión que después toma lo ocurrido con el caso de Nora Dalmazo, donde era prácticamente 24 horas en cadena nacional, Tal cual. pero sí esa respuesta desde el morbo o desde la espectacularización que tomaba el hecho para la mirada social y también del rol del periodismo, ¿no? Hay un debate en aquel momento que nos interpela hoy también en nuestro rol cuando fue la cobertura del caso Dalmazo, ¿no? Tal cual. Yo imagino, la verdad es que no tengo el recuerdo muy cercano de la cobertura, pero sí me queda claro que no hubo ese despliegue que hubo después. No había la dimensión de medio, Y tampoco ¿no? hubo todo el ruido, y más allá de que sí estaba todo el tema de lo que podría haber sucedido, todo el tema de las mesas de dinero, todo eso que se hablaba de la que andaba dando vuelta por ahí. Bueno, de todo eso obviamente que lo escuchamos, más allá de que después nadie resultó condenado ni se demostró que Habrá que ver si se fehacientemente investigó hubiera también esa sucedido. línea, ¿no? Habrá que ver si se investigó también. Fíjate vos que en la entrevista de Nievas él se da el gusto de decir eso. Que Salinas, un cabo opaco, gris de la policía, pudiera haber sido el gestor de todo lo que ocurrió, ¿no? Y mucho menos Pancho Nievas. Y mucho Pancho menos. Nievas era Muy limitado, ¿no? se lo conocía como un ratero de poca monta. Era Claro. ladrón, pero del chiquitaje, ni siquiera de armas llevar. Cosa diferente con Salinas. Salinas tenía una muy mala prensa dentro de la policía. Ya tenía un par de episodios violentos, de desacato. Y después en la cárcel, fíjate vos, en la cárcel Salinas tiene una conducta ejemplar, obviamente para obtener el beneficio de la salida anticipada, que él lo consigue en el año 2007, apenas se cumplen los 20 años de la condena, Salinas logra salir en libertad. A diferencia de Nievas, que no puede dejar de ser el mismo y que todo el tiempo protagoniza actos de indisciplina, y por ese motivo su salida se demora 5 años más. Estuvo vinculado a Nievas en un hecho violento dentro de la cárcel también, ¿no? ¿Fue en San Francisco? ¿Tengo esa idea? Sí, él tenía muy mala conducta. Uh-huh. Tengo el recuerdo de haber hablado en tribunales con los magistrados que tenían a su cargo el control del cumplimiento de la condena, y decían eso, que no va a lograr una salida anticipada por la conducta, por la mala conducta que tenía, tal cual. Y fíjate vos que después le vale, él sale en el 2010. A ver si hago bien las cuentas. En 2017 él sale en libertad. Uh-huh. A los pocos... No, en 2017 comete el delito, el nuevo delito, que es el robo. Sí. ¿Cierto? Faltaban pocos meses para que él se cumpliera la libertad condicional que tenía. Por ese motivo, por haber cometido el delito cuando lo cometió, le valieron 5 años más de cárcel.
por un robo de una moto. O sea, por el robo de una moto En la Bulaye. en la Bulaye fue condenado a 10 años de cárcel. O sea que tiene para unos cuantos años más todavía de encierro por no haber tenido ese... Claro, nunca se logró desprender de lo que Exactamente. había sido su vida. Sí, 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 tal cual. Tal cual. La verdad que sí, tuvo una historia súper densa en la cuenta de, bueno, también de violencia, una niñez súper violenta, de una familia que ya estaba también de alguna manera metida en la delincuencia. Bueno, todo un telón de fondo, bueno, que para nada justifica lo que después pasó, ¿no? En absoluto. Absoluto. Pero Es también una reparación histórica el libro de Lionel, ¿no? Porque es tan preciso, tiene tantas verdades, tiene tantos datos, que es de alguna manera eso, ¿no? El resguardar en la memoria colectiva lo que ocurrió en el Banco. Tiene ese enorme valor también el libro de Lionel. vos sabés que en el prólogo me dio esa sensación. Digo que para mí es el libro definitivo sobre la masacre del Banco Popular Financiero. No me imagino que se pueda escribir otro libro, o por lo menos contando los hechos de la manera tan minuciosa como lo hizo Leonel. Tiene eso, tiene como el efecto, un efecto clausura, si se quiere, Claro. desde lo literario, ¿cierto? Y a la vez, bueno, abre de alguna manera el conocimiento para las nuevas generaciones de un episodio que la verdad es que no debiéramos olvidar jamás. Absolutamente, ¿no? Y quizás también para interpelarlos, ¿no? Porque lo hace el propio Lionel, sobre ese tiempo histórico, sobre ese tiempo político, sobre lo que era la policía todavía con las secuelas de la dictadura militar. Había muchos que se formaron durante la dictadura y que formaban parte de esa estructura policial. La desaparición de Ale Flores también tenía que ver con eso, ¿no? Con esa misma policía que tuvo las estructuras y la complicidad para que, aún agonizando, escondieran el cuerpo de Ale y después durante 17 años tuvieran la impunidad para hacerlo desaparecer. Una complicidad que hubiera sido imposible de lograr solo con la estructura policial, sin la connivencia de las estructuras judiciales, y ahí aparecen el fiscal Seriones y tantos otros personajes que formaron parte de esa historia, ¿no? Es un momento también de la vida institucional de Río Cuarto. Exactamente, exactamente. Y sí, cuyos vestigios todavía se ven, Sí, ¿cierto? claro. Pero sí, sí, tal cual lo decís. Fue un momento, bueno, muy complicado, si se quiere. Bueno, no hacía tantos años que habíamos salido también de la dictadura y estaban todos esos modus operandi dando vueltas, ¿cierto? Estaban allí. Alejandro, la presentación entonces, dame todos los detalles para que podamos estar presentes así. Bien, hacemos los deberes. A ver, el viernes, entonces, a las 20 horas, Dale. presentamos Banco Chico, Infierno Grande, junto a Hernán Bacanarvaja, Liliana Llobet, bueno, en el marco de la Feria del Libro, en el Andino. En el PEA. Es decir, el Boulevard Almafuerte al 300. Exactamente. Y 2 días antes, aprovecho para pasar el aviso, porque también vamos a tener ocasión de presentar un libro muy valioso que es Las imágenes en cuestión, que es un libro cuya autoría es de Gastón Molayoli, una serie de entrevistas en el marco de la pandemia que no tienen desperdicio a intelectuales no solo de Río Cuarto, sino también del exterior, de distintos puntos. Y bueno, la verdad que es un libro muy valioso, sobre todo por eso, porque revaloriza, ¿cierto?, el rol del intelectual en Río Cuarto, algo que no siempre sucede, ¿cierto? Son muchas voces muy valiosas y que escuchamos muy poquito. Entonces, las entrevistas que hizo el propio Gastón. Las entrevistas las hizo el propio Gastón y la verdad que también es un libro muy recomendable. Bueno, ese lo presentamos el día miércoles a las 6 horas, a las 18 horas para decirlo bien. Bueno, es una agenda fantástica la que nos propone la Feria del Libro para este año, que afortunadamente vuelve a ser presencial. Allí estaremos disfrutando de las charlas, participando también de algunas y comprando naturalmente los libros. Y ahora viene un ratito Jericles, que va a estar presentando libro
vigésimo no sé cuánto. Las competencias. Sí, Ese hombre ya necesitamos es un una bestseller. biblioteca. Ese hombre ya es un bestseller. Ya es un bestseller en sí mismo, y va a estar así realizando una charla, pero ya lo vamos a hablar en un ratito nada más. Anda rondando aquí Jericles, que se suma a los estudios de la radio. Alejandro, la verdad que ha sido un enorme placer. Vamos a estar seguramente disfrutando de la presentación del libro de uno de los docentes que más influyó en nuestras vidas, afortunadamente con una influencia maravillosa, el que nos incentivaba a leer todo el tiempo el diario, a estar atento de las noticias, a realizar entrevistas, a ir a hacer cobertura, que vos entrabas y era una redacción de cualquier diario, el que nos llevaba siempre en la guía para conocer el puntal, el que me permitió, cuando no existía esa posibilidad, porque era muy generoso, Leonel, generar las condiciones administrativas para que yo pudiera hacer la práctica profesional en Canal 3, y terminé trabajando allí ya hace 20 años. La verdad es que le debemos mucho y va a ser maravilloso estar allí en la presentación. Ale, un abrazo, gracias. Bueno, un placer para mí hablar con vos del oficio, con tanta pasión. Se te extraña mucho, a ver si le buscamos la vuelta para... No, vamos, estamos vigentes, ¿no? Y así que bueno, muchas gracias y los esperamos entonces en la semana que viene. Muchísimas gracias. Alejandro Fara, aquí en los estudios de La Gospel. Ya viene Jericles. Han pasado 46 minutos de las 10 de la mañana. Bueno.